Bienvenidas y bienvenidos a una edición más del Artículo de la Semana. Me da mucho gusto poder saludarles en el estudio de TV y agradecer al doctor Ricardo Cartas y al productor de este programa, Alberto Rosales, por las facilidades de grabación. Soy Juan Carlos Pinacho Cruz de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado y hoy nos acompaña el maestro Abel Lozano Hernández, académico investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, quien en conjunto con Ana Karen Galindo Cruz y Giovanni Arturo Alvarado Garduño escribieron este artículo, Las vidas que importan, políticas del dejar morir hacia las trabajadoras sexuales trans de la ciudad de Puebla. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación. Maestro, ¿nos puedes decir algunas líneas de trabajo que tú tienes en los temas de investigación y también nos puedes decir por qué el interés de escribir este artículo? Sí, claro, muchas gracias. Pues lo escribimos en coautoría, ¿no? Con estos dos egresados ya de la universidad, desde la antropología social, trabajando justo esos ámbitos y esas problemáticas sociales que se presentan pues, en estos ámbitos cotidianos de la sociedad aquí en la ciudad de Puebla. Entonces, trabajamos desde la antropología de la sexualidad, el cuerpo, el género, la juventud, y bueno, pues trabajamos justamente algunas de estas situaciones. En este caso, fue trabajo sexual con personas trans, y bueno, pues desde nuestro punto de vista, justo hay que rescatar ese carácter social de la disciplina. Gracias, maestro. Según las aportaciones de su artículo, con base a las entrevistas que hicieron, que entiendo fueron 5 entrevistas, a mujeres trabajadoras sexuales trans, me llama la atención algo que yo he escuchado en otros textos también, ¿no? Y me gustaría que lo pudiéramos aclarar. Cabe señalar que nuestra audiencia, maestro, es una audiencia que no tiene conocimientos necesariamente en temas de género, diversidad, cuestiones de la sexualidad. Por eso te pediría que tuviéramos un lenguaje más coloquial y más allegado a esa población. De inicio, ¿qué cuerpos sí importan y qué cuerpos no, Abel? Así es, muy bien. Justo ese es el título y por eso lo pusimos así. Estamos retomando planteamientos de filósofas, de feministas como Judith Butler, que justo es hacia donde nos llevan a pensar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en nuestros tiempos, en nuestras sociedades? Que pareciera ser que hay cuerpos que sí importan y cuerpos que no. En ese sentido, pues pareciera ser que estos cuerpos de las personas trans, específicamente de mujeres trabajadoras trans, pareciera que no importan, pareciera que pudieran ser prescindibles, que no hay ningún problema si desaparecen o incluso las desaparecemos. Entonces eso es muy grave. Partimos igual de ver que Puebla como entidad lleva en dos ocasiones a través de las encuestas nacionales de discriminación. La de 2018 lleva el primer lugar en discriminación y en 2022 salió nuevamente con el segundo lugar en discriminación. Entonces estábamos en eso, analizando igual estos datos, estudios muy serios de la encuesta nacional de discriminación, y vimos que una vez más la orientación sexual, las prácticas sexuales, el trabajo sexual, pues acaban por influir en ver quién vive de la discriminación hasta ejercicios pues muy violentos. Y bueno, pues las trabajadoras, mujeres trans, son esas personas. Entonces, bueno, por eso fue que apuntamos hacia allá. Algo que me suena en función de lo que acabas de compartirme, maestro, es que hay cuerpos que importan en función de si obedeces o no obedeces la norma, o si obedeces o no obedeces la imposición, ¿no? Así es. Pero de pronto también pensaba, porque otra población que ustedes señalan en su artículo son el cuerpo policíaco, ¿no? Sí. Y al final pensaría también cómo desde las estrategias de seguridad pública o ciudadana se colocan a una serie de mujeres al frente de una, pues supongamos una agrupación que va a vigilar, entre comillas, una marcha feminista, pero al final siguen siendo las mujeres, ¿no? En esta lógica de pensar que, bueno, entre mujeres, las manifestantes y las del orden público, pues no va a haber tantas agresiones o va a haber menos quejas o X cosa, pero al final pareciera también, y digo, eso sería sujeto de otra discusión, que esos cuerpos de las mujeres policías tampoco tienen total importancia para la cuestión estatal. Eso quizá es tema de otra cuestión.
¿Qué implica, y tú mencionaste algo importante, qué implica ser mujer trans y trabajadora sexual en la ciudad de Puebla, Abel? Pues implica, como decíamos, un alto grado de discriminación. Se tiene muy poco acceso, casi nulo, a derechos que pues para nosotros son comunes y corrientes, no nos los planteamos, como cuál, como tener acceso a una identidad, derecho a una identidad. Hasta el 2021 se aprobó la reforma a la ley Agnes Torres, así se le nombró, que ya les otorgaba por fin reconocimiento, tener un acta de nacimiento, cosa que muchos del auditorio, nosotros, pues tuvimos casi de manera mecánica. Sin ese documento, les invito a que lo pensemos, pues no podemos ejercer derecho a la educación, derecho al trabajo, ¿no? Se nos cierran, digamos, muchas opciones. Entonces, efectivamente, con toda esta situación, estábamos viendo, otra vez en este sentido de las vidas que importan, que estas pues parecían prescindibles y que justo están pasando no solo por discriminación y violencia, sino por contextos realmente adversos que siempre las están vulnerando, siempre las están exponiendo a estas trabajadoras. Justo la convocatoria para esta revista era Género y Estado. Entonces, por eso fue que también escribimos ahí. Y lo que estábamos viendo en relación con el Estado era justo estas campañas de dignificar los espacios de las ciudades. ¿Qué implicaciones? ¿Qué significa eso? Pues pareciera que no eran dignos y que estas personas pues no eran dignas de ocupar esa calle, ese espacio público. En ese sentido, pues fue que también seguimos trabajando, ¿no? Con estas personas. Hicimos muchas más entrevistas, justo para el artículo tuvimos que delimitar, para tratar justo de ser muy concretos con esta realidad que está sucediendo en Puebla. Entonces, bueno, más o menos es ahí. Ahora bien, en cuanto a esta lógica con el Estado y sus aparatos de vigilancia, justo con la policía, pues de entrada lo que estamos viendo es que se ratifica justamente que el Estado tiene un género y es masculino y reproduce y produce además pues una heterosexualidad obligatoria. En consecuencia con eso, con la orientación, con entender la heterosexualidad como un sistema político, no solo una orientación. En ese sentido, pues estamos viendo que hasta te dirige tu deseo, qué tienes que desear, a quién vas a desear, pues tiene que ser a fuerza heterosexual. Estas personas, justo que están en el medio, en la ambigüedad, que no es ni masculino ni femenino, y nos rompe un poco el esquema, pues justo se vuelven sujetos de mayor vigilancia y a ver qué están haciendo y puede caer nuevamente hasta en discriminación o ejercicios de violencia por parte de estos aparatos del Estado, ¿no? Dos cosas que me vienen a la mente con base a la respuesta. Sí. No es casualidad que al Estado le ocupe dignificar espacios, pero no le ocupe dignificar la vida de las personas que habitan ese espacio, ¿no? Porque dignificar la vida no implica que tú acondiciones jardineras o que pintes fachadas de colores, ¿no? Dignificar la vida implica un ejercicio pleno de derechos y otras cuestiones más. Eso por un lado. Y por el otro, en casi las 2 décadas que yo estoy viviendo en Puebla, observo justamente esta movilidad de las personas que ejercen trabajo sexual. En el inicio yo ubicaba que estaban localizadas en el Paseo Bravo y justo eso es algo que tú mencionas en el artículo. Después las ubicaron sobre la 3 y la 2, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Como más alejadas del paseo. Después estaban en la 10 poniente y luego ahora están en la 14. Yo pensando un poco más a las trabajadoras sexuales trans, las ubicaban todavía más allá de esas calles, ¿no? Es decir, donde está la 3, mucho más arriba, a lo mejor por ahí de la 17 o de la 19 sur, ¿no? Y entonces yo pensaba, o norte, yo pensaba, o sea, entre menos visible sea, menos incomoda al Estado, a la política y a la sociedad, que al final pienso que es una sociedad con una doble moral, ¿no? No te incomoda
te incomoda mucho que haya mujeres ejerciendo un trabajo, pero no te incomoda que dentro del entorno familiar o incluso en la vía pública un varón esté golpeando a una mujer y no pase nada, ¿no? Sí, es terrible. ¿Cómo se puede explicar, maestro Abel, que no haya visibilidad suficiente de mujeres trans en otras posiciones laborales, que no sea la estética corporal, el trabajo doméstico y, en consecuencia, también el trabajo sexual? Bueno, pues justo parte de las reflexiones con Ana Karen y con Giovanni a lo que llegábamos era como lo que mencionaba hace un momento. Si no se tiene derecho a una identidad, una identificación, justo, el reconocimiento igual por parte del Estado, te limita demasiado para acceder a educación, te limita demasiado para un trabajo formal, para dedicarte a otra cosa. Cuando se entrevistaron a estas personas nos daban las características, lo problemático, pero también hacían mucho hincapié en si tuviera otra oportunidad, la tomaba. O sea, pero justo el contexto no me ha permitido. Entonces, toda esta dinámica que es muy contraria, que es muy difícil, pues acaba justo por limitar el tema de derechos. Justo también nosotros pensábamos, bueno, pues como Estado habría que regular este tipo de trabajo, a final de cuentas es otro trabajo, y no seguir excluyendo y mandando a estas personas lo más lejos del centro de la ciudad, una vez más porque se genera exclusión, se les vulnera, se les expone a pues, ambientes más inseguros, a cuestiones que no se observan, pero que sin embargo están ahí, y desde luego pueden vivir y viven un montón de violencias, ya sea por la relación con clientes, cómo se organizan, los espacios en los que están, o inclusive por las autoridades, ¿no? Alguna cuota, justo para que no haya levantones, no te lleven a prisión, no te detengan y demás. Entonces, es realmente preocupante, por eso el título, por eso todo esto que estamos reflejando en el artículo. Y la idea, pues a final de cuentas, es vislumbrar un poco con esto, precisamente que se puede hacer algo, que es una acción política, hay una administración de esta población y que deberíamos de cambiar el enfoque hacia esta población. Hace un mes y medio más o menos fui a buscar tela al centro. Y por eso te decía, de pronto yo observaba que sobre la 14, Oriente Poniente, sobre todo la Poniente, pues había mujeres en trabajo sexual. No eran mujeres trans, pero había mujeres. Y también pensaba un poco, porque lo que me llamó la atención fue que todas las mujeres tuvieran ya un cubrebocas. Y yo decía, ellas también tienen que obedecer el mandato que no obedece toda la sociedad en general del uso de cubrebocas, ¿no? O sea, la regulación sobre ellas es una situación pues aplastante, ¿no? Porque hay una regulación sobre su comportamiento, sobre su actuar, pero no hay una regulación sobre los derechos que ellas pudieran tener, ¿no? Exacto. Y entonces eso a mí me llama mucho la atención porque al final seguimos cargando una situación, o más bien recargando una situación que nos competiría a la sociedad en general, pero particularmente a las mujeres, y más hacia las mujeres trans, ¿no? Sí. Otro punto importante que también yo notaba durante la pandemia, y antes y después de la pandemia, justo lo que tú decías, ¿no? Entre más lejos, mayores riesgos, menos cosas que se ven, pero que ahí están, porque de pronto si la patrulla venía atrás de mí, yo venía circulando, y yo observaba que estaban ellas, pero la patrulla venía atrás, en segundos desaparecían. ¿A dónde se metían? Sí. ¿En qué espacios estaban? ¿Bajo qué condiciones de clandestinidad vivían o estaban trabajando ahí, ¿no? Porque vayamos pensando que el centro histórico se ilumina porque es muy bonito, ¿no? Y porque es para los turistas, ¿no? Pero la periferia del centro histórico ya no es para el turismo, entonces ahí no hay luz, ahí si pasa la patrulla pasa, pero para estas cuestiones, y hay muchos otros factores que prestan que la clandestinidad
y todas estas situaciones de invisibilidad pues tengan mucho que ver, ¿no? Pero nuevamente es este sentido patriarcal del Estado, este sentido masculinizado del Estado y de todos sus cuerpos. Y ahí viene una pregunta que a mí me suena también posible hacerte, ¿no? Claro. ¿Qué papel tenemos los hombres heterosexuales y homosexuales, incluso los hombres trans, en el mantenimiento de la discriminación y la violencia hacia las mujeres trans, ¿no? Particularmente hacia las trabajadoras sexuales? Pues es muy pertinente y es muy complicado entender, porque hay todo un ambiente muy reaccionario al respecto, de que estos temas solo competen género, violencia sexual o violencia de género, solo compete a mujeres. Es un error, ya de por sí es difícil, complicado, es un problema estructural. Si seguimos con esta lógica, es un tema de nunca acabar. Entonces, bueno, nos debe de quedar claro que sujetos masculinos, heteros u homos, estamos ahí metidos porque formamos parte del problema. Lo que decía de estos datos de la CENADIS siempre generan mucho revuelo, ¿no? No, de seguro yo no aparezco ahí, yo no discrimino. Es mucho más complejo. Todos vivimos, podemos ejercer la discriminación o vivirla, y lo vuelve entonces complejo. Entonces sí, en el caso específico con clientes, digamos, con los que trabajan todas estas mujeres trans, nos hacen referencia justo a la dificultad de que se comprenda que es otro trabajo y que no necesariamente se contrata un servicio y no por eso se puede tomar decisiones sobre sus cuerpos para violentarlos por este asunto de tener un encuentro más placentero, ¿no? También sucede una especie de exclusión bastante, yo diría que es una exclusión bastante evidente en el sector o en la comunidad, así se le llama, LGBT, a ciertos sectores. Entonces, bueno, las personas trans también han vivido eso y están igual siempre como en esa posibilidad de estar buscando diálogos y que se les reconozca como. Entonces, también hay mucho, digamos, que se puede seguir haciendo, ¿no? Y efectivamente nos involucra a todos. Solo voy a darte un dato así general de observatorios, ¿no? Que también recogimos alrededor de la investigación. Brasil aparece como número 1 en violencia, crímenes de odio hacia esta población. Pero ojo, México aparece como número 2. Y además de estos mismos datos de observatorios ciudadanos que van dando seguimiento, la esperanza de vida de estas personas está por ahí de los 35 años de edad. Entonces, si nos ponemos a pensar, pues realmente es muy corta, es una vida muy peligrosa, y por eso da la impresión, ¿no?, que en esta administración de los espacios, de las ciudades, de las políticas públicas, pues hay cuerpos que se importan y cuerpos que parece ser que pueden ser prescindibles, ¿no? Hay un papel o un actor importante en estas temáticas que al inicio del artículo ustedes retoman, que son los medios de comunicación. Y entonces, de pronto también las representaciones de las personas de la diversidad y particularmente las representaciones de las personas trans están muy basadas en esta idea de los 3 trabajos que mencionábamos, sí, pero también están basadas en la idea de la precariedad, en la idea de la burla, en la idea sí, de la enfermedad mental también, ¿no? Así es. Y por ende, desde mi perspectiva, se catalogan como sujetos que no tienen este valor tan alto como pudiese tenerlo otro sujeto, ¿no? Así. Y entonces me suena también que esta idea sigue reforzando lo que se piensa y lo que se hace hacia esas personas o hacia esa población, ¿no? Y basado en ello, no solamente hablamos de temas biológicos, sino de asuntos políticos, ¿no? Sí. Y hay 2 elementos dentro de su propio artículo que a mí también me llaman la atención y que me gustaría que a la teleaudiencia les pudieses explicar con términos muy cotidianos. ¿Qué podemos entender por biopolítica y qué entendemos por necropolítica? Sí, claro. Pues es un acercamiento teórico, filosófico, bastante contemporáneo, donde nos ponen a pensar
nos invitan a pensar que la figura del Estado, el Estado-Nación, nos está regulando, nos está gobernando a través justamente de identificar a las poblaciones. Entonces, en ese sentido, trastoca esa administración de la vida y de la muerte, cómo vivimos, de qué nos enfermamos, de qué morimos finalmente, justo con esta perspectiva de cómo lo asume el Estado. Entonces, hay grupos, los identifica por población y ejerce su poder al respecto. Estos dos planteamientos, de manera particular, hacen énfasis en que se deja morir a cierto grupo, se deja morir a cierta población. Ahí es donde estamos viendo esto con la biopolítica, el bios, la vida, y cómo se administra a través de acción política. Por eso la precarización, por eso la precariedad, ¿no? Y la vulnerabilidad, exponer a estos sujetos, a estas personas, ¿no? De manera particular. Y la necropolítica, tenemos una filósofa en el norte del país, muy importante, Sayak Valencia, que nos trae igual esta discusión. Mientras el bios está en la administración de la vida y la muerte, pues el necro, que surgió, la necropolítica que surgió igual con otro autor, en contextos africanos, solo hace énfasis en que se está administrando cómo morir, en administrar la muerte. Y por eso es que nos pareció pertinente. Solo, ¿cuál es la acción política? Ninguna. Dejarles que se expongan, dejarlas en la vulnerabilidad, no garantizar que es un derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, no, 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 y se les está administrando así. La acción es justo, no hagan nada para que salgan de esa situación. Es un tema realmente, es una propuesta, desde luego, muy interesante, muy polémica, pero creo que también es muy pertinente. Hay quien pudiera decir, Abel, pero sí tienen derecho a la salud, ¿no? No sé si todavía existe este tarjetón sanitario, ¿no? Sí tienen también derecho al tema de la administración o suministros de condones o de recursos para la sexualidad. Sí tienen derecho a temas relacionados con la odontología o estas cosas, ¿no? Entonces, sí. Lo que pasa, quisiera rápido un dato de contexto, la investigación se hace justo en estos, saliendo del contexto de pandemia, en los primeros tiempos, lo pueden leer en el artículo, y se ve a esta población precisamente como un foco de riesgo. Entonces, expone a los clientes, expone a los sujetos, a las trabajadoras justamente mismas las expone. Y eso es un problema. Entonces, sí, vale la pena mucho tu comentario, tu pregunta, porque la lógica es esta, pero ya tienen acceso a... sí, pero es justamente lo que acabamos de decir, es un control por parte del Estado, es una administración de esta población por parte del Estado. Y si no fueran esos temas, si fuera justamente todo el acompañamiento de transición por hormonas, por cirugía, ¿qué sería? ¿Pueden acceder a eso? ¿Está en sus derechos a la salud? No, no lo está. Entonces, sí es, una vez más, y es muy bueno y pertinente, insisto, porque no se trata de que si se les dan derechos o se les reconocen estos derechos a estas personas, se te quitan a ti o nos los quitan a nosotros para poder dárselos. Así no funciona el tema de los derechos, ¿no? No es como una cobija que te arrebaten. Más bien es la idea de ampliar derechos para que estos grupos se vayan incorporando y vayan saliendo de esa precariedad, ¿no? Justo la cuestión está, ¿por qué el trabajo sexual implicaría precariedad laboral, Abel? Bueno, de manera particular porque las dinámicas que están alrededor del trabajo sexual cruzan también por lo moral. Hay un pánico moral al respecto y hay ambigüedades, inclusive jurídicas también. La básica clásica, que es muy importante que nos quede claro, es que una cosa es trabajo sexual y otra cosa es trata. Justo cuando hay trata, pues hay una explotación, te estoy sometiendo, estoy abusando de ti, de tu cuerpo, de tu sexualidad, por un beneficio económico. En cambio, en la otra dinámica, se puede decir que es un acto consciente, voluntario,
justo igual por las circunstancias, la estructura, no tener acceso a educación, no tener acceso a otras posibilidades, pues acabas trabajando también. Por eso hacía mucho énfasis. Ellas mismas nos decían, bueno, si yo tuviera otra posibilidad, la tomaba, no hay ningún problema. Pero es muy difícil acceder a educación básica, incluso eso, educación básica, ¿no? Ni siquiera una licenciatura, educación superior, o a otro trabajo formal. Entonces tienen que estar saltando en la informalidad y de manera particular ellas en el trabajo sexual, cuidándose de la vigilancia del Estado que puede caer en una extorsión incluso, hasta la violencia directa con algunos clientes que les contratan justo para algún servicio. Sí, pensaba también cómo los propios policías, de acuerdo a las narraciones de las entrevistadas, sí, les forzaban a realizar actos que de entrada iban contra su dignidad, ¿no? Y aparte también como en esta situación de doble moral, los policías las forzaban a tener sexo oral, ¿no?, con ellos. Algún ¿no? encuentro. Y muchas situaciones que en teoría no deberían de pasar, ¿no? Y entonces, Abel, casi para concluir nuestra entrevista, ¿cómo ves el panorama con el cambio de administración municipal y de partido político en el municipio capital ante el tema del trabajo sexual y particularmente de las mujeres trans en este ejercicio? Pues estamos todavía justo en observación de... En ese momento nosotros lo que estábamos viendo es que la administración estaba más preocupada por sacarlas del centro de la ciudad, por esta idea de dignificar los espacios del centro. Entonces, bueno, ahora estamos tratando de averiguar, estamos observando justo igual, pues, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Ya está igual esta ley Agnes, ¿no? Agnes Torres, justo para tener una identidad, un reconocimiento por parte del Estado, y estamos tratando igual de ver, pues, ahora qué va a suceder. Esperamos que sea mucho más abierto, que sea mucho más sensible igual, con toda esta población, con todo el colectivo LGBT y de manera particular pues con parte de este grupo, de esta población que es pues mucho más vulnerable. Entonces todavía estamos en observación. Bueno, valdría la pena quizá que dentro de esa ampliación de investigación, si así lo consideran, podrían hacer ese contraste entre esta administración saliente y lo que hace este asunto, ¿no? Pero que al final muchas esperanzas personalmente yo no tengo, ¿no? Sí, por eso decía yo más bien, estamos en observación porque pues hay que esperar. De manera particular, en el caso con Ana Karen, ella es originaria del estado de Oaxaca, vino a estudiar acá, entonces ella sí está, digamos, como dándole esto mismo que hicimos, con otro enfoque, con otro acercamiento a la ciudad de Oaxaca. Entonces también por ahí podríamos hacer un contraste y darle continuidad. Gracias, maestro Abel, por estas aportaciones. Son sumamente valiosas y necesarias para visibilizar y accionar sobre una realidad que está ahí y que no queremos ver. En nombre del vicerrector Ignacio Martínez Laguna y del director de divulgación científica de la BIEP, me despido de esta emisión y nos saludamos en la próxima edición.